la semblanza curricular de la diputada Floralma Gómez Santis, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Heroico Congreso del Estado de Chiapas. La maestra Floralma es originaria de Ochuc, Chiapas, hablante de lengua maya tzeltal. Es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad del Valle de Grijalva, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Docencia y Educación por la Universidad José Vasconcelos. Cuenta con la especialidad en Políticas Públicas y Agendas Legislativas con enfoque de género, por Flaxo, sede Argentina, becada por Atenea, mecanismo de la ONU para acelerar la participación política paritaria de las mujeres en América Latina y el Caribe. Cuenta con el título en Pueblos Indígenas y Derechos Humanos por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, y la Universidad Carlos III de Madrid. Apoyó a la cineasta Maya Godet en el proyecto Formas de Sanación de las Mujeres, la lucha y la resistencia de la región en los Altos de Chiapas. Participó en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, en las mesas de diálogo de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas en el 2019. Ha sido panelista en los diálogos con las juventudes indígenas, en los webinars sobre la salud mental en los tiempos de pandemia, acceso a la tierra y recursos naturales, interculturalidad de género y educación popular del FILAC en el 2020. Fue parte del movimiento de mujeres por el acceso a la tierra y el territorio en el 2020. Se ha desempeñado como docente y ha brindado talleres y cursos en instituciones y con organizaciones de la sociedad civil. Dentro de la administración pública, fue coordinadora de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres de la Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas y posteriormente coordinadora general del Programa Federal Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Instituto de las Mujeres. Actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Derecho. En su quehacer legislativo ha impulsado la agenda progresista en materia de derechos humanos, igualdad de género, pueblos indígenas, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, así como el acceso al agua. Bienvenida, maestra, y estamos a sus órdenes. Gracias, director. Pues antes que nada, buenos días a todas y todos. Un gusto poder estar en este instituto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por supuesto que saludar a las visitadoras con quienes hemos coincidido en varios, de la mujer y la visitadora con relación a infancias, y a cada uno de ustedes que se encuentran el día de hoy. Agradezco al director del instituto por el recibimiento. Y bueno, el día de hoy nos trae un tema importante, la invitación realmente, porque el tema de violencia vicaria, saben que recientemente fue tipificado en el Congreso del Estado de Chiapas, y en muchas ocasiones nos preguntamos o se preguntan qué es la violencia vicaria, ¿no? En este caso quisiera empezar mencionando que el proceso de la violencia vicaria, su tipificación y el reconocimiento tiene que ver con con la lucha de mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria. En este caso, esta reforma fue trabajada y modificada derivado de propuestas de la Cámara Alta y la Cámara Baja. Esta violencia es mejor como violencia vicaria, sin embargo, por la persona. Y bueno, desde el Congreso del Estado, como presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, temas relacionados a las infancias, a las mujeres y en general con los derechos humanos. Es por eso que quería hacer mención en que las que sufren de violencia debemos garantizarles como servidoras y servidores públicos que accedan a la justicia. En este sentido, pues el día de hoy
manifestarles un poco que es importante que se conozca y reconozca la violencia vicaria porque hace falta muchos procesos aún. Ya avanzamos en cuanto a temas legislativos, sin embargo, ahora queda el pendiente con relación a los protocolos de atención. ¿Puedes pasarle, por favor? Bueno, la violencia por interpósita persona tiene que ver con el reflejo de la manera más clara y precisa del objeto de la misma, que es dañar a una mujer por medio de personas cercanas a ella. En este caso, la mayoría de los casos son niñas, niños y adolescentes, los hijos e hijas de las mujeres. Y también tiene esta mirada pedagógica, ya que violencia vicaria pues tiene que ver con un término que acuña una psicóloga española de apellido Vaccaro. Sin embargo, se cree que en la República Mexicana es importante acuñar un término más correspondiente que viene también de propuestas del Senado de la República. La República fue impulsada por la de Igualdad de Género que preside la senadora Malú Micher. Hubieron varias mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo fueron realizadas justo en coordinación con el Frente Nacional de la Violencia Vicaria, porque existe un frente de mujeres organizadas que han sido víctimas de violencia vicaria. Y en ese sentido, pues estuvieron realizando desde hace ya varios años el proceso de la legislación de esta ley. ¿Le cambias? Y bueno, por aquí traigo un poquito en qué consiste. La parte que está en azul tiene que ver con el relato de una de las madres, ¿no? ¿Qué vivía ella como violencia vicaria? ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es una violencia de género hacia nosotras, las mujeres, que los hombres con perspectivas tal vez machistas utilizan como medio a las hijas e hijos para herirlas. Esto manifiesta en la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia vicaria. Y bueno, comentarles que las mujeres que sufren violencia vicaria en su mayoría han sufrido violencia emocional, psicológica, física, muchas otras que toman, tienen que ver con las decisiones que ellas toman al separarse de sus parejas, porque lo que desencadena la violencia vicaria tiene mucho que ver cuando rompen un vínculo, en su mayoría un vínculo de concubinato con la pareja, con quien viven o con quien tienen algo en común, ya sea en su mayoría los hijos, como comentaba, y en otros casos sucede con personas que no se pueden valer por sí mismas. Podrían ser adultos mayores, desde mascotas podría ser, pero a alguna persona o algún ser que les haga tener un vínculo, ¿no? Y en ese sentido, el agresor, en su mayoría varones, porque esta violencia o esta reforma tiene que ver con perspectiva de género también, son por razones de género, porque luego hay un debate en que por qué esta reforma se inclina a las mujeres. Más, más adelantito se los iré comentando. Y bueno, por acá empezar a contarles un poco del proceso de esta reforma en el estado de Chiapas. Como saben, hay 24 entidades, un poquito más recientemente que las van reformando. En este sentido, en Chiapas, al llegar a la legislatura, la 68 legislatura, me buscan las compañeras del Frente Estatal, que son parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, todas ellas víctimas de violencia vicaria en el estado de Chiapas, algunas radicando aquí, algunas originarias, otras que son de otros estados, pero que hicieron su vida en el estado y que pues aquí fue donde se encontraron con estas circunstancias. Y bueno, al inicio de la legislatura presentamos en coordinación con dos compañeras más la reforma. Era un tema complejo en aquel entonces porque había también un dilema con relación a la alineación parental. Entonces tuvimos que hacer varias mesas de trabajo, cabildeo con las compañeras de las comisiones que tienen que ver con el tema del acceso a la justicia, como la Comisión de Justicia, la misma comisión que presido, la Comisión de Igualdad de Género, entre otras.
En ese sentido, en el paso del transcurso, pues nos comentan que no puede proceder esta reforma, esta iniciativa a nivel estatal por diversas posturas ideológicas, ya ustedes conocerán el contexto del estado de Chiapas, pero dentro de todo eso seguimos con el cabildeo. Sin embargo, resulta que la Cámara Federal, la Cámara de Diputados, aprueba la violencia vicaria, eh, pero surge una acción de inconstitucionalidad, me parece que por la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, manifestando que pues era inconstitucional porque discriminaba al género masculino, no era inclusiva. Es ahí entonces cuando entra la Suprema Corte de Justicia manifestando que este tipo de violencia es exclusivamente dirigido a mujeres por cuestiones de razones de género, ya que en su mayoría, pues, los agresores del género masculino usan a las infancias para manipulación de las esposas, parejas o concubinas. En este sentido, pues, surge otro tope porque el Senado de la República empieza a hacer las modificaciones, las mesas de trabajo y demás para poder cuadrar y se logre aprobar esta iniciativa, pero ahora con esta propuesta de violencia por interpósita persona, porque sí hubieron varias mesas de trabajo, tanto con los grupos que trabajan a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que tenían como mucha inquietud de que hubiera algún tipo de manipulación también de las madres, etcétera. Fue todo un caso y todo un trayecto. Sin embargo, dentro de los resultados se obtiene que la violencia vicaria es por razones de género y la viabilidad de cómo reformarla es a través de interpósita persona. Sigue siendo violencia vicaria mejor conocida, pero va la reforma como violencia por interpósita persona. El 15 de junio del 2023, justo realizamos una modificación en el Congreso del Estado, ya habíamos presentado a principios de la legislatura la reforma, sin embargo, derivado de las modificaciones que tiene el Senado de la República y que ya la aprueban por interpósita persona y posteriormente la Cámara de Diputados la tiene que modificar porque la habían aprobado como violencia política. La anulan y vuelven a hacer la modificación y ahora la aprueban como violencia por interpósita persona. En ese sentido, pues ya era mero trámite porque ya nos habíamos tardado como Congreso local de aprobarla. En ese sentido, pues se armonizan las leyes en el estado de Chiapas, la volvemos a presentar, queda como ahí el cabildeo y posteriormente, pues el Congreso del Estado también la aprueba, que eso fue recientemente en el mes de febrero. ¿Qué estamos haciendo? Se homologa lo aprobado a nivel federal, reformando la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Se reforma el Código Civil y el Código Penal, en donde se sanciona ese tipo de violencia, el cual causa daño a las mujeres a través y en contra de las hijas e hijos, familiares o personas allegadas. En ese sentido, pues quisiera comentarles la violencia a través de interpósita persona, la definición. Y dice que cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las hijas e hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Eso es la violencia por interpósita persona, pues la ley es mejor conocida como violencia vicaria y que en la mayoría de veces es a través de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí es donde justo en el marco de fechas conmemorativas como el 10 de mayo, justo me parecía muy importante esta invitación porque hay mamás que no han podido ver a sus hijos e hijas. Hay casos muy simbólicos en el estado de Chiapas que fueron como el parteagua para justo la lucha de esta reforma.
está aprobada en el estado de Chiapas, ya es ley, dirían las compañeras, ya es ley a nivel federal. Sin embargo, todavía vamos lento porque en muchos casos me comentaban por ahí que van a las fiscalías o van con los MPs y tristemente dicen, pues es que ¿qué es violencia vicaria? No sabemos aún, o sí saben, pero es como de pertinente y en muchos casos pues dejan pasar la atención no adecuada. Han sucedido solo en las ciudades grandes como Tuxtla, las ciudades urbanas, porque también ese era el recuerdo cuando estábamos en el proceso de mesas de trabajo, nos tocó abordar con un grupo que trabaja el tema de las familias, ¿no? Y que manifiestan, y coincidimos en priorizar el interés superior de las infancias. Sin embargo, pues era como muy complejo porque siempre nos manifestaban que había una inclinación, ¿no? Hacia las mujeres. Y ese era el debate, de que hay una inclinación hacia las mujeres y ustedes no nos están tomando en cuenta, están violentando nuestros derechos humanos y que no se puede manipular a los hijos y que a las madres siempre se les da como todos los derechos. En ese sentido, pues las mesas de trabajo fueron muy importantes porque sin esas mesas de trabajo no hubiéramos logrado el proceso que se tuvo en su momento. No te iba a preguntar porque no, solo es que ¿Le cambia, por favor? El 21 de febrero se da lectura a esta iniciativa en el Congreso del Estado y fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales, justicia y atención a la mujer que me toca presidir. Aquí quisiera reconocer al Ejecutivo porque retoma la iniciativa y la presenta, ¿no? En el mismo sentido. Y bueno, ese día es un gran logro para el Frente Estatal de las Mujeres Víctimas de Violencia Vicaria, pero en general para todas las mujeres, porque como lo decía, estos casos suceden también en municipios pequeños, en comunidades rurales, en comunidades indígenas. Hubo un caso muy sonado, no sé si habrán escuchado, en el municipio de Amatán, donde la pareja de la señora, pues derivado de que ella ya no quería permanecer en esta relación, envenena a sus 6 hijos, 7 hijos me parece, y 2 de ellos pierden la vida. Y es un acto visiblemente de violencia vicaria. Sin embargo, por cuestión de falta de información o a veces conocimiento, luego es complejo, nos quedamos con la violencia física, ¿no? Que es como la más común. Y esta tiene que ver con violencia familiar y psicológica muchísimo. Entonces, ese caso fue muy emblemático porque había justo los mismos debates de por qué te aferras, me decían los compañeros, no es que me aferre, es que está sucediendo. Y no, pues es que esta violencia se inclina más a grupos categóricos, comentaban algunos compañeros, y yo, no, esto le pasa a todas las personas, no, este tipo de violencia no ves si tienes todas las posibilidades económicas o no. Y el caso emblemático fue ese del suceso en Amatán, donde fallecieron dos niños. En ese sentido, pues era de mucha preocupación posicionar el tema. Y bueno, una vez turnada a estas comisiones, pues las comisiones la aprueban por mayoría, por unanimidad, fue votada y aprobada. Posteriormente, pues pasa al pleno para votación. ¿Le cambias, porfa? El 28 de febrero la votamos, igual por unanimidad, se aprueba y en este sentido, pues se reconoce la violencia por interpósita persona, mejor conocida como violencia vicaria. El 6 de marzo, esta es publicada con el decreto 260 en el periódico oficial del estado de Chiapas y ya es público, ya es ley, se debe de ejecutar. Y bueno, en el decreto 260 manifiesta que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia. Para las mujeres se reforma el Código Civil para el estado de Chiapas y el Código Penal para el estado de Chiapas.
en materia de violencia a través de interpósita persona. Eso ya está legislado, ya es ley en el estado de Chiapas, pero ustedes saben que trabajan el tema de derechos humanos, que por más que a veces en ocasiones esté reformado o esté ya la ley plasmada en la legislación local, se debe de hacer, o sea, que se garantice, y sobre todo tienen que ver todos los poderes. Por eso es importante el tema de trabajar de manera interinstitucional, y lo platicamos recientemente con las compañeras del frente, porque constantemente tenemos vínculo, charlas para darle seguimiento a esta reforma, ya que ellas manifiestan que independientemente de que esté legislado, les ha tocado que hacen acompañamiento a otras víctimas de violencia vicaria, y en muchos casos pues las dejan como en espera, no les dan la atención pertinente, o les comentan que posteriormente regresen, que van a tomar la denuncia, pero que X o Y razón, y hay como un tope por ahí. Y sí es efectivo, porque justo recientemente me tocó hablar con la encargada de la Secretaría de Igualdad de Género, y creemos que hace falta mucho trabajo para la visibilización de este tipo de violencia, tanto en redes sociales o en los medios pertinentes, porque es complejo en muchas ocasiones que llegar a municipios, no sé, donde el contexto es distinto a la capital, y decir, es que tú eres víctima de violencia vicaria. A veces el lenguaje no es el adecuado. Es a veces un poquito más, justo por eso lo comentaba la senadora Malú Micher, es como hasta más pedagógico el tema de por interpósita persona. Los ejemplos como un poquito más fáciles, por así decirlo, porque nos ha tocado ir a otros municipios donde efectivamente hay víctimas que están pasando por violencia vicaria, y de repente nos contactan y nos dicen, a mí me pasa, no tengo nada, no trabajo en la fiscalía, pero de repente me buscan y me dicen, es que hay una usuaria que parece que está pasando esto de violencia que recientemente aprobaron, que en muchos casos pues la parte de la gente conoce la reforma como violencia vicaria, la ley de violencia vicaria, y es por interposita persona. Entonces, al ellas contactarnos, nos toca hacer el vínculo justo, pedir que las compañeras del frente las acompañen, o en este caso hablar directamente con las encargadas con el tema en la fiscalía para que puedan atenderlas de manera pertinente. Y por eso es que ahorita estamos en ese proceso de trabajar o incitar, invitar a que se cree el protocolo de atención, que justo la Comisión de Derechos Humanos va a tener mucho que ver, se les va a hacer la invitación de manera abierta. Y aquí quisiera contarles un poco de las conductas que se manifiestan cuando una es víctima de este tipo de violencia. Todas las mujeres iniciaron procesos de separación o un divorcio de sus parejas. Y a través de eso, pues tuvieron este tipo de acciones por sus parejas, ¿no? Una vez que ellas quieren salir de este círculo de violencia o este tipo de manipulación, lo que desencadena todo es cuando ellas piden la separación. También comentan que todas las mujeres que tenían resoluciones judiciales sobre la guardia y custodia de sus hijas e hijos, en su mayoría, pues es a su favor. En todos los casos, los hombres hicieron uso de violencia para arrebatarles a sus hijos e hijas, incluso a través de personas armadas y amenazas de muerte. Es muy común, varias de ellas con quienes me ha tocado compartir, pues lo manifiestan y tienen evidencias y demás. El 50% de los casos los hombres detectaban algún poder, tenían algún poder político o económico, y eso es muy cierto. Justo varios de los casos emblemáticos tienen que ver con eso. A la justicia. Y hay una de las impulsoras de esta ley, que ya está regulado, como lo decía, ya es ley, pero
poder ver a sus hijos y ya están en los estatutos de esta reforma que puede ver en qué tiempo a sus hijos y demás, pero sigue sin poder ver a sus hijos. Y justo por eso es importante que se tenga un protocolo de atención. En todos los casos, los hombres usaron falsamente a las mujeres de violencia familiar contra sus hijos e hijas, determinando con las autoridades ministeriales la presunta responsabilidad de todos los delitos falsos que les imputaban. Y sí, en muchos casos hay varios temas de manipulación de información donde culpan a las mujeres de acciones que no realizaron, no sé, como maltratar a sus hijos, descuidar a sus hijos, etcétera. Y bueno, la ley violencia vicaria, otra vez por interpósita persona. Aquí les comento que esta iniciativa busca ofrecer medidas de seguridad para las víctimas directas e indirectas, principalmente al tratarse de sus hijas e hijos. Se adicionan órdenes de protección administrativas y jurisdiccionales para mujeres víctimas de violencia a través de interpósita persona, con el objetivo de que en los casos en que las hijas e hijos o personas incapaces que requieran cuidados de la mujer víctima sean sustraídos, retenidos o ocultados de la víctima, se realice su entrega inmediata y demás. Y aquí es muy importante. La reforma en el estado de Chiapas reconoce este tipo de términos que tiene que ver con la sustracción y con el tema de la retención de personas, que justo andábamos en esa es otra propuesta que teníamos con relación a la sustracción de menores, que la teníamos ahí como prioridad, pero a través de también el término. Por favor. ¿Cómo se identifica la violencia vicaria? Siempre hay señales previas y banderas rojas a las cuales deben estar atentas las mujeres. De manera constante, el agresor habla mal de la madre frente a sus hijas e hijos y permite que los niños y niñas de alguna otra forma también lo hagan. Ahí hay que tener como muy en cuenta eso porque la mayor parte de estos violentadores pues exponen a las madres y que justo también no es sano porque en ese sentido pues no se está priorizando el interés superior de las infancias y tampoco se está priorizando su estabilidad psicológica, ¿no? No se encarga de las necesidades básicas de las niñas, niños y hace lo posible por hacer lo más complicada la vida de las madres a través de los hijos e hijas. Violenta psicológicamente a las hijas e hijos, dependiendo de sus intereses y necesidades personales, los ponen en contra de la madre. Amenaza a la madre de manera continua con hacerle daño a las hijas e hijos o quitándoselos, ¿no? En muchos casos a veces se llevan a los niños sin consentimiento de la madre y ahí es como muy complejo porque en muchas ocasiones depende de quién tenga la patria o custodia y pues bueno, se dedica a herir, injurar y amenazar y se aprovecha los momentos de encuentros para insultar a la madre. Aprovecha cada oportunidad para lastimar y amenazar a la madre y dejarle saber que las consecuencias de sus actos tendrán consecuencias graves. Estas consecuencias graves serían justo quitarles a sus hijos e hijas, que en muchos casos, pues, estas madres se quedan sin sus hijos e hijas y los padres están al cuidado de ellos, podría decir, pero a través de esta violencia por interpósita persona, ya que una de las características de estos violentadores tiene que ver con un comportamiento narcisista, porque más que pensar en sus hijos por amor a ellos, en muchos casos se llevan a los hijos o se quedan con ellos o luchan hasta tener la patria potestad justo nomás para herir o molestar a las madres y ahí incurrir en violencia por interpósita persona. Y bueno, esta propuesta de definición que quedó como violencia a través de interpósita persona,
Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, patrimonial, económica o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro y fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o no lesiones, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Y bueno, esto es parte de lo que tiene que ver con la reforma con relación a la ley vicaria, que fue propuesta por interpósita persona, pero en realidad eso es la violencia vicaria, ¿no? Es lo que los agresores ejecutan a través de las víctimas, que en su mayoría son mujeres, y sí tiene que ver con un tema de razón de género. Es por eso que se inclina a las mujeres, no es porque queramos discriminar a los hombres, al género masculino, sino que dentro de los estudios y las mesas de trabajo, estos son los resultados. Y como les decía, ya está aprobada a nivel nacional, estatal, pero hace falta el protocolo de atención, sobre todo en el estado de Chiapas. Vamos un poco lento, ya avanzamos, pero con relación a esta violencia, hace falta el protocolo de atención para que las instituciones correspondientes, como la Fiscalía, como la Secretaría de Igualdad, los MPs, atiendan de manera pertinente y adecuada a las víctimas de violencia vicaria. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y pues el trabajo tiene que ver en que en algún momento pues tengamos una vida libre de violencia para todas las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Floralma. Hay algunas preguntas que que han hecho las personas que están siguiendo la plática. La primera, ¿la sustracción de menores y violencia vicaria se refiere a la misma problemática? Si son distintas, ¿cuáles son las distinciones principales? Sí, pero son distintas. La sustracción de menores pues no lo comete un no sé, un delincuente que trae a un niño en la calle, ¿no? Y la violencia vicaria, pues es como más no familiar, entre parejas, una relación, no necesariamente un matrimonio, pero cuando hay un vínculo, ya sean los hijos e hijas o alguna persona que no se pueda valer por sí. Muy bien. ¿Podría ejemplificarnos algunas medidas de seguridad que se puedan brindar en estos casos? Pues bueno, para empezar como gobierno debemos estar alertas y garantizar la seguridad que se está haciendo. Sin embargo, hace falta justo el tema de la perspectiva de género. Conozca más a profundidad qué es la violencia vicaria. Eh, que estén patrullando en sus casas, se les dé algún método de seguridad o que también ya tienen toda la experiencia, puedan acompañarlas en este proceso. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cuáles serían las distinciones entre violencia a través de interpósita persona y alienación parental? ¿Cuál es Distinciones. propósito persona? Pues ya sabemos que es cuando una persona quiere quiere violentar a una mujer en este sentido específico, pero a través de su hijo o hija o a través de no, un abuelo o abuela, no más a la mujer con ganas de herirla, violentarla. Que han encontrado una. Y bueno, la alineación como un debate
complejo ahí, porque realiza a la y ya sea al padre o a la madre, que el niño ya quiera. Justo este tipo de término o acción porque en el estado en relación a la acción parental, estos paz o también ya ocurrió en no se puede acomodar un hijo a los o adolescente. Ese sería mi comentario. Perfecto. Otra pregunta. Cuando es un hombre quien vive estas manifestaciones de violencia a través de una tercera persona, ¿cómo se le denomina y si es también punible? Justo ahí salía el debate de por qué lo manifestaban muchas personas, de por qué la ley se inclinaba a las mujeres, ¿no? Y comentar nuevamente que la violencia vicaria es por interpósita persona. La violencia vicaria, perdón, es por razones de género. En su mayoría es dirigido a mujeres. Y también creo que los hombres pasan por este tipo de situaciones, no lo dudo, y justo ahí es donde entra el tema de alineación parental. No, no quisiera decir que no existe. La alineación parental en muchos casos pues es usada, manipulada, no solamente por alguno de los integrantes de la familia, sea papá o mamá, pero no es correcto en muchos casos, porque siempre es importante tener en cuenta lo que las infancias quieren, ¿no? Su estabilidad emocional, el tema de la armonía, etcétera, porque no podemos ponerle a los niños y niñas y decirles, pues es que tú no quieres a tu mamá por esto. Entonces el niño se va o niña se va creando esa idea que no quiere a su mamá, aunque no sea así, aunque sí la quiera, pero pues uno va manipulando y esto salía en las mesas de trabajo, que en casos sí sucede que lo realiza la mujer, en algunos casos pues sucede que lo hace el padre. Y justo esta violencia va dirigida a las mujeres que fueron víctimas de manipulación cuando empiezan con este proceso de separación. Hay casos en específicos. Entonces, si un hombre está siendo víctima de algo similar, pues tendríamos que analizar su caso, pero manifestar que este tipo de violencia es por razones de género, son en casos particulares con mujeres que están viviendo este tipo de manipulación y que al querer separarse, se desencadenan todos estos actos y hechos. De acuerdo. Eh, ¿Considera que en el protocolo de atención debe haber participación de los organismos de derechos humanos, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí de Chiapas? Sí, por supuesto. No podríamos realizar o avanzar con este proceso sin contemplar la perspectiva de los derechos humanos, que es como un pilar fundamental para lograrlo. La perspectiva de los derechos es necesaria para que el protocolo de atención pueda ser eficaz y viable para la atención de las víctimas de violencia vicaria. De acuerdo. Pues bien, son todas las preguntas. No sé si alguno de los que están presentes, sí, adelante. Buenos días a todos y a todas. Francisco Centeno, a sus órdenes de la Visitaduría de la Mujer. Bienvenida, diputada. En realidad son dos preguntas que tengo. La primera, ¿qué obstáculos presenta en zonas indígenas
el tema de la probanza de la violencia vicaria. Y como segunda pregunta que va pegadita, es como qué elementos de prueba tiene para decir que estamos frente a una violencia vicaria. Bueno, decías que qué problemas hay para la probanza de la violencia vicaria en zonas indígenas. Yo creo que este tipo de violencia es, si uno va a las comunidades o en los pueblos originarios, yo soy de un pueblo originario, una puede ir y comentar que existe este tipo de violencia. Ambiguamente puede ser muy bien recibido y decir, ah, bueno, hay un tipo de violencia que se llama así, ¿no? Hasta el nombre es raro para el contexto de allá. Pero yo creo que sí hay un problema en el sentido de cómo llegar y comunicar y hacerle ver a las víctimas o a las mujeres en su mayoría que existe este tipo de violencia de manera adecuada. Justo por eso creo que es importante que se capaciten a las personas indicadas que tienen que ver con garantizar la atención de justicia y demás, atención a las mujeres en general, ya sea a través de los DIF, a través de las MPs que están ahí, los juzgados de paz y conciliación, empezar a abordarlo, porque si es un problema, es complicado llegar y si ya las violencias que de por sí existen y que son cotidianas tristemente en algunos municipios indígenas por su contexto, es un poquito más complicado llegar con esta violencia que puede ser nueva, aunque ya ha estado desde hace muchísimo tiempo, nada más que no sabíamos que tenía nombre o que existía o que también las mujeres indígenas o rurales lo viven. Y el caso emblemático es el de Amatán, donde era una mujer rural que pues perdió a sus hijos y fue amenazada cuando ella decide separarse. Y hay casos, se sabe de casos con población de pueblos originarios que lo están viviendo, donde las mujeres, uno llega y le pregunta, ¿y tus hijos? Pues es que está con su papá, pues es que me los quitaron porque según yo no tengo estabilidad económica, ¿no? Y le quitan el derecho a vivir con sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, el problema aquí sería justo cómo llegar, buscar las estrategias adecuadas para llegar y empezar a compartir que existe la violencia por interpósita persona. Aquí tendría que ver mucho la mirada de derechos humanos, la mirada intercultural, para que se pueda hacer llegar de manera adecuada la información y que existe y que estén alertas. Y me comentabas con relación a... Por ejemplo, en el caso de cómo yo estoy frente a violencia vicaria, si bien es cierto, el protocolo no está activado, que una mujer vaya y diga, estoy sufriendo de violencia vicaria, y le pregunte cuáles son los elementos de probanza que tiene para, por ejemplo, de un robo, no era de él, pero cuando llego al MP, como qué elementos debe llevar ella para que diga que está frente a una. Si bien es cierto, checamos ahí las características, pero al momento de llegar frente al MP y decir que estamos en una violencia vicaria, ¿con qué elementos debe llevar ella para probar? Sí, justo por eso es que se requiere el protocolo de atención, porque es muy complicado llegar y decir, soy víctima de violencia vicaria. Y en su mayoría los MPs, pues es que, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó? No, es que me quitaron a mis hijos, ¿no? Pero está con su papá, pero es su papá, sí es su papá, pero me los quitaron. Entonces hay con mucho el tema de revictimización. Entonces por eso se requiere justo que para empezar, las víctimas de violencia vicaria denuncien. Yo quiero creer que a todas les van a hacer caso, pero en muchas situaciones pues va a tocar, no es correcto que lo diga, pero que quizás no les van a hacer caso, pero que vayan y dejen un acta sentada para que el proceso en tiempos futuros sea más fácil. Y bueno, una de las cosas que ellas podrían hacer es justo llevar, no sé, algunas evidencias como que ya no están juntos, que están separadas de su pareja y que pues ese es un parteaguas, porque si ya no están juntos o ella ya no quiere estar con esa persona, pero
cuestión de tal vez querer vengarse, es cuando ellos usan a sus hijos y se los llevan. Yo creo que el arma más importante que ellas podrían manifestar es que yo ya no estoy con él y se llevó a mis hijos y mi consentimiento, independientemente de quién tenga la guardia y custodia, que también ese es otro caso en comunidades rurales o indígenas, en su mayoría a veces no tienen ni siquiera la guardia y custodia ninguno de los dos. Entonces es justo manifestar, ya no estoy con él y es más bien por un tema de agresión directamente a mí, manifestar eso. Muy bien. También, en el caso de una violencia vicaria, la persona que sufre es la interpósita persona. Entonces, si hay niños de por medio que están siendo lastimados por el padre, pues esto es un agravante adicional. ¿Está contemplado también en la ley? Sí, porque justo aquí no solo salen lastimados o lastimadas las madres, sino también las infancias, los niños y niños, porque en muchos casos los niños quedan aislados. Se sabe de casos donde los niños dejan de ir a la escuela, solo para que la mamá pues no pueda. Por lo regular, la mamá sabe dónde estudia el niño o la niña. Entonces, los papás las aíslan, en muchos casos las cambian de escuela o no las llevan o no van las niñas para que la mamá no llega y pueda verlos ahí. Entonces, están incurriendo también indirectamente violentando a las infancias, que no es correcto. Entonces, ahí también tener como mucho foco. Me parece que ahora los niños y adolescentes ya pueden participar no sé si es correcto, en los casos, en los juzgados por derecho, aunque sí creo que es muy complejo exponer a los niños y decirles, ¿tú con quién quieres estar, no? Pero yo creo que una vez viendo a un niño o niña, puedes darte cuenta si está bien al lado de su papá o al lado de su mamá, no lo descarto. Entonces ahí por ahí alguno de los focos, porque no solo se violenta a las madres, también pasas a violentar a las infancias en su mayoría. De acuerdo. Muchas gracias, diputada Floralma. Le damos la bienvenida a nuestro presidente. Mucho gusto. ¿Quiere usted dar algún mensaje? Gracias, muy buenos días a todas y todos. Saludo con mucho afecto a la diputada Floralma. Muchas gracias por estar con nosotros, diputada. Le ofrezco una disculpa por no estar desde el inicio. Temas de seguridad que ya conocemos de la mesa estatal, no me permitieron terminar a tiempo allá y estar desde el inicio de la conferencia. Le agradezco mucho a usted, agradezco a la visitadora general, a la maestra Claudia y a la maestra Jacqueline, que me hicieron favor de estar con usted como visitadoras generales de la comisión. Saludo a todas y todos. Y bueno, no tengo que referir la importancia del tema. Yo creo que ya con escuchar la conferencia vamos todos tomando conciencia de esa importancia que tiene por sí solo el tema de la violencia vicaria, porque es una realidad el problema estructural que tenemos de la violencia hacia las mujeres y que se recrudece o se hace más significativo en el caso de utilizar a menores de edad para violentar a la mujer o vulnerar los derechos de las mujeres. Yo no quiero interferir ya en la plática después de haber llegado tarde, nada más quiero reiterar mis agradecimientos y decirle que siempre que tenemos la oportunidad de que esté presencialmente nuestra conferencista, pues le entregamos en sus manos un reconocimiento que les pido a mis compañeros que lo pongan en pantalla nada más para que lo conozcan quienes
nos siguen a distancia, quienes están conectados en las redes y a quienes agradezco también que hayan seguido la plática del día de hoy, y le pido a la maestra Claudia que me haga favor de entregar a la diputada Flor Alma el reconocimiento que en nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos suscribimos para ella. Pues muy buenos días a todas y todos y muchas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que se conecten y nos acompañen en la conferencia del próximo lunes. Muchas gracias.